genio extraordinario, apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 1021. El juego está lleno de errores. Feng Yu registró una cuenta y, una vez que inició sesión, vio a su personaje desnudo en la pantalla. El jugador puede ver los contornos del personaje, pero las partes privadas estaban borrosas. Feng Yu señala el monitor. ¿Todos van a permitir que este juego tenga restricciones de edad? ¿Los personajes masculinos o femeninos deben usar algo? Choi Won chasqueó los labios. Esto es solo un videojuego, ¿y por qué los niños jugarían este juego? Esto está diseñado a propósito para atraer a más jugadores. Pero esto no es un problema. Sus desarrolladores pueden resolverlo en un día. ¿Tienes GM? Aumentar el nivel de mi personaje al máximo. Choi Won agitó la mano y un desarrollador encendió otra PC y le dio a Feng Yu un elemento del juego. Después de que Feng Yu lo equipó y mató a un pollo, su nivel aumentó en 10 niveles y aparecieron 10 millones de oro en su mochila. Tú registras una nueva cuenta. Este juego puede hacer intercambios entre jugadores, ¿verdad? El desarrollador hizo una pausa por un segundo. ¿Alguien le contó a este supermagnate sobre las características del juego? ¿Cómo sabe que el comercio está permitido en el juego? Pero el desarrollador inmediatamente registró una nueva cuenta y se paró frente a Feng Yu. Feng Yu arrojó su oro al suelo y el desarrollador gritó. El intercambio debe tener lugar cuando los jugadores se enfrentan entre sí. No se puede tirar el oro al suelo. Otros jugadores pueden recogerlos. Wen Zijian tradujo a Feng Yu, y Feng Yu puso los ojos en blanco al desarrollador. Sabe cómo comerciar, pero lo que está haciendo ahora es dejar que el oro de su mochila se convierta en 1.000.000. Este es un número mágico. Feng Yu mueve su personaje al personaje del desarrollador y abre el panel de comercio. Echarte sangre en la cara quiere comerciar contigo. ¿Lo aceptas? El desarrollador aceptó. Para la demostración, colocó un anillo en la ventana comercial. No había notado el nombre del personaje de Feng Yu durante la creación del personaje de Feng Yu, pero el resto lo notó. Todos controlaron y reprimieron la risa y no dijeron nada. Feng Yu colocó 1.000.000 de oro en la ventana de comercio y ajustó la cantidad a 1,000,001 en el grupo de comercio de oro, antes de hacer clic en confirmar. Aparece una ventana de mensaje que dice que el oro en la mochila no puede ser 0. La pantalla del desarrollador mostró 1.000.000 de oro. Después de que el desarrollador hizo clic en completar el intercambio, el anillo en la ventana de intercambio apareció en la mochila de Feng Yu. Pero debido al error, el oro de Feng Yu regresó a su mochila. No había gastado ni un solo oro y obtuvo el artículo. Feng Yu golpeó la mesa. ¿Tus desarrolladores ni siquiera descubrieron este simple error? Los jugadores pueden engañarse entre sí por artículos. ¿Quién más está dispuesto a gastar dinero para comprar artículos del juego? La cara de Choi Won cambió y comenzó a regañar al desarrollador principal. Quiere esta corrección de errores de inmediato. Feng Yu agitó la mano. Este juego tiene algunos mapas. ¿Cómo separa los mapas? Tus servidores para los diferentes mapas están separados, ¿verdad? ¿Qué pasará si mi personaje separa entre los mapas? Los ojos de Choi Won se abren y miran a otro desarrollador. Ese desarrollador de repente sintió que la temperatura aumentaba y comenzó a sudar. ¿Habéis probado todos? Está bien que su juego tenga una mano de obra pobre, pero ni siquiera realizan estas pruebas básicas. ¿Cómo lo vas a lanzar? Kameda, registra estos errores. Kameda Masao pide inmediatamente a sus hombres que registren todos los errores, antes de mirar a Choi Won. ¿No decían todos haber desarrollado un juego bien diseñado? Han pasado solo unos minutos desde que mi jefe empezó a jugar y encontró tantos errores. Quizás no habrá ningún problema. Otro desarrollador dijo. ¿De verdad? Entonces intentemos operar de nuevo. 2 mapas diferentes están bajo 2 servidores diferentes, y esta vez, apareció otro error famoso. Comercio entre servidores. Mover al personaje de un lado a otro de la provincia de la playa y el valle de las serpientes venenosas, e intercambiar todos los elementos equipados y los elementos de la mochila con otro jugador parado enfrente, antes de cerrar la sesión inmediatamente, resultará en la duplicación de elementos. Cuando el jugador inicie sesión nuevamente, algunos de los artículos en su mochila que intercambió anteriormente aparecerán nuevamente, y el otro jugador se quedará con todo. Esto significa que los jugadores pueden duplicar elementos del juego innumerables veces. Feng Yu señaló el monitor y negó con la cabeza. ¿Esta es la característica comercial de este juego? Se puede duplicar un elemento del juego.
Eso significa que una vez que un buen elemento cae en el juego, todos los jugadores pueden obtenerlo de inmediato. ¿Cuál es el punto de establecer las tasas de caída del artículo? ¿Cómo vas a justificar el valor de los elementos del juego? El desarrollador tartamudeó y no pudo responder a Feng Yu. Choi Won quería estrangular a sus desarrolladores. Si no ha probado el juego, dígalo. ¿Por qué deben decirme que todos habían realizado las pruebas? Ahora, la otra parte había encontrado tantos errores, y esto nos hace quedar mal. Feng Yu negó con la cabeza y miró a Kameda. Toma nota de esto. Sus desarrolladores no son profesionales y les gusta decir mentiras. Después de eso, Feng Yu trasladó su personaje a Witesangate, y el oro en su mochila es exactamente 1,002,000. Cuando su personaje llega al escondite de jugador de Witesangate, depositó una barra de oro en el escondite y luego la retiró. El oro de su mochila no cambió. En un minuto, su mochila está llena de oro y tiró todo el oro al suelo, antes de continuar nuevamente. Feng Yu se vuelve y mira a Choi Won. Están todos entregando lingotes de oro gratis. Los jugadores ya no necesitan luchar contra monstruos por oro. Pueden venir aquí y obtener la moneda del juego gratis. Choi Won se volvió y agarró a otro desarrollador. Arregle este error de inmediato. Si no puede arreglarlo, será despedido. Feng Yu mira hacia arriba, y esta vez, Kameda no esperó a que Feng Yu dijera nada. Inmediatamente les gritó a sus hombres. Anote esto. Hay demasiados errores en este juego y no se puede confiar en las habilidades de los desarrolladores. Cuando el traductor tradujo lo que dijo Kameda Masao, la cara de Choi Won se puso negra. ¿Qué está pasando? Los desarrolladores habían probado este juego y no todos descubrieron estos errores. ¿Cómo descubrió Feng Yu todos estos errores en este corto periodo? ¿Podría ser que un desarrollador hubiera descubierto estos errores y no los informó? Pero esto es imposible. El desarrollador obtendrá una gran recompensa por detectar tantos errores. Sus servidores tienen un tiempo fijo para las copias de seguridad, ¿verdad? Prepararse. Operaré durante el tiempo de respaldo y veré qué sucede. Feng Yu preguntó con una sonrisa. Después de que Feng Yu completara el intercambio en el juego, aparecieron los mismos elementos en las mochilas de ambos jugadores. Imposible. Uno de los artículos de los jugadores en la mochila debe ser falso y no se puede usar. Feng Yu asintió. Ok. Todos están identificando los artículos a través de un código, ¿verdad? ¿Qué pasa si no utilizo el artículo duplicado y lo actualizo? El código de los dos elementos será diferente ahora. De esta manera, ambos elementos serán utilizables, ¿verdad? Los desarrolladores se quedaron estupefactos. Ninguno de ellos había pensado en esto antes. Feng Yu se puso de pie. Es muy poco tiempo y puedo encontrar muchos errores. Kameda, ¿no dijiste que este es un buen juego? Esto es una mierda. De mierda, y Choi Won abre la boca y quiso replicar a Feng Yu, pero no puede encontrar las palabras. Incluso él encontrará este juego de mierda si puede encontrar tantos errores en un período corto. Choi Won comienza a preguntarse si todavía puede vender su empresa ahora. Capítulo 1022. ¿Te has hecho una ganga, Kameda? Si está comprando algo, debe verificarlo cuidadosamente. No puede decidir basándose en lo que ve. Las manzanas también se pudren por dentro. ¿Cuánto quieren para esta empresa? Feng Yu preguntó a propósito. $6 millones. Esta empresa solo había desarrollado este juego de mierda y todavía no sabemos cuándo se solucionarán los errores. Además, puede haber más errores en el juego que no hemos detectado. No me digas que este juego se lanzará el próximo mes. Creo que este juego no estará listo el año que viene. ¿Cómo puede esta empresa valer $6 millones? No deberíamos malgastar nuestro dinero así. Sí. Todo es mi culpa. No había investigado lo suficiente sobre esta empresa. Pero también fui engañado por ellos, y lo reportaré en los periódicos para advertir a otros de esta empresa. Intentaron engañarnos con este juego y aún así exigieron un alto precio para la empresa. Esto es un fraude. Presentaré una denuncia oficial a la embajada. Choi Won estaba atónito. ¿Cómo puede esto considerarse un fraude? Todos estos son errores que no detectamos. Si supiéramos acerca de estos errores, lo habríamos solucionado. Además, ¿es necesario quejarse ante la embajada? Esto es solo un trato comercial y la transacción aún no se ha completado. ¿Cómo pueden todos acusarnos de fraude? La crisis financiera asiática afectó gravemente a Corea del Sur.
Esta empresa debería valer 4 millones de dólares, pero debido a la depreciación de won, ahora solo vale 3 millones de dólares. Pero, ¿qué tiene de malo pedir un precio más alto ya que la empresa tiene un juego desarrollado? Aunque 6 millones de dólares es un poco más alto, esto no es un fraude. Señor señor Kameda, por favor no se vaya. Creo que debe haber un malentendido y deberíamos hablar. Choi Won rápidamente se paró frente a Feng Yu y se inclinó. Si se informa de este incidente, esta empresa no solo deshonrará a Corea del Sur, sino que la reputación de su empresa también se verá empañada. Corea del Sur necesita con urgencia inversiones extranjeras y mercados extranjeros, especialmente el mercado chino. Feng Yu es el segundo hombre más rico del mundo y también es el magnate más importante de Asia. Con su estado, es muy influyente en China, y si se informa de este incidente, Soft habrá terminado. Kameda Masao lo regañó. ¿Malentendido? No veo ningún malentendido. Todos habéis hecho que mi jefe me regañara. Esta es la primera vez que mi jefe me regaña con tanta dureza. Todos deben pagar por esto. La saliva de Kameda Masao aterrizó en la cara de Choi Won, pero Choi Won no se movió de donde estaba parado. Señor Kameda, podríamos haber pasado por alto esos errores, pero nunca habíamos intentado engañarte. Te garantizo que arreglaremos todos estos errores y este juego será rentable. ¿Lo garantizas? ¿Cómo vas a hacer eso? Este es solo un juego simple, y ni siquiera todos pueden hacer un buen trabajo. ¿Cómo van a desarrollar otros juegos? ¿Sabes quién es mi jefe? ¿Cómo puede ser deshonrado de esta manera? Kameda Masao interrumpió antes de que Choi Won pudiera terminar. Choi Won puede hablar inglés y no tuvo problemas para comunicarse con Kameda Masao. Pero en este momento, Choi Won lamentó haber aprendido inglés. Sería mucho mejor si hubiera un traductor entre ellos. Señor Kameda, por favor cálmate. Nuestra empresa cuenta con un grupo de desarrolladores experimentados y tenemos un gran potencial. Suficiente. No veo la necesidad de que continuemos con las negociaciones. Hay muchas empresas de desarrollo de juegos y mi jefe tiene dinero. Estamos muy decepcionados con su empresa y el juego que desarrolló. Muy decepcionado. Si no fuera porque mi jefe quiere construir un imperio de juegos, no los hubiera considerado a todos. Respondió Kameda Masao. Por lo que dijo Kameda Masao, Choi Won entendió que Feng Yu tiene la intención de comprar varios desarrolladores de juegos y fusionarlos. Esto significa que su empresa todavía tiene una oportunidad. Después de todo, Soft sigue siendo uno de los principales desarrolladores de juegos en Corea del Sur. Además, su empresa ya tiene un producto terminado, excepto que hay muchos errores. Señor nuestra empresa es buena en el desarrollo de juegos. Admito que este juego no es perfecto, pero prometo que arreglaremos todos los errores lo antes posible. Habíamos trabajado en este juego durante más de un año. Si vas a desarrollar un juego nuevo, estarás desperdiciando un año más. Feng Yu fingió dudar. Kameda, ¿qué piensas? Jefe, esta empresa no vale 6 millones de dólares. Con 6 millones de dólares, podemos comprar mejores empresas. Respondió Kameda Masao. Señor 6 millones de dólares puede ser un poco alto, pero podemos negociar el precio. Choi Won había pensado que incluso si este acuerdo no se concretaba, podría conseguir un distribuidor para vender este juego. Pero ahora, si lanza este juego con los errores al mercado, ningún jugador lo jugará, e incluso afectará la reputación de la compañía. Además, Choi Won había ofendido a Feng Yu y Kameda Masao, y es posible que ni siquiera lanzara este juego. ¿Negociar? ¿Cuánto quieres? Preguntó Feng Yu. ¿5 millones de dólares? Preguntó Choi Won. Había bajado el precio de venta en 1 millón de dólares. Feng Yu no dijo nada y se voltea y se aleja. Choi Won intentó detener a Feng Yu, pero los guardaespaldas de Feng Yu dieron un paso adelante y lo inmovilizaron contra la pared. No intentes tener contacto corporal con nuestro jefe. Señor señor 4,5 millones. ¿Qué opinas de los 4,5 millones de dólares? Este es un precio razonable. Choi Won gritó a pesar de estar clavado contra la pared. Feng Yu se vuelve hacia Kameda Masao y Kameda Masao se detiene. 3,5 millones de dólares. ¿3,5 millones? Esto es demasiado bajo y la empresa sufrirá pérdidas. Tampoco puedo responder al resto del personal. No es necesario que responda a su personal. Trabajarán para mi jefe en el futuro y ajustaremos sus salarios de acuerdo con sus capacidades.
Algunos de ellos obtendrán un aumento y otros recibirán salarios más bajos. Algunos serán promovidos y otros serán despedidos. Pero 3,5 millones es realmente demasiado bajo. Señor Fenn, señor Kameda, esta empresa no me pertenece solo. No puedo responder al resto de accionistas con este precio. Este es tu problema. Kameda Masao respondió con firmeza. En los negocios, no existe la piedad. Fenn Yu interrumpió de repente con una mirada empática. No importa, Kameda. Todo el mundo está sufriendo por la crisis financiera asiática y Soros. 4 millones de dólares, y debería ser suficiente para cubrir sus pérdidas y aún así darle una pequeña ganancia. Aunque su empresa solo tiene un juego, este no está listo para ser lanzado. Todavía necesito que la gente corrija los errores y vuelva a evaluarlo. Si está de acuerdo con mi oferta, firmaremos el contrato ahora. Su empresa solo vale este precio. Choi Won apretó el puño. Ahora no tenía otra opción. Bien. Estoy de acuerdo. Kameda Masao refunfuñó. Te has hecho una ganga. Capítulo 1023, orientación sobre el desarrollo de juegos. Te consiga que alguien realice las pruebas alfa y luego prepárese para las pruebas beta gratuitas. Después de eso, comience la campaña publicitaria para que la gente entienda y le guste este juego. Fenn Yu instruyó a Kameda Masao en privado. Jefe, ¿será demasiado apresurado si hacemos un lanzamiento mundial? No tenemos mucho tiempo hasta el día de Año Nuevo del próximo año, y el juego todavía tiene muchos errores. Kameda Masao está preocupado. Fenn Yu puede detectar tantos errores fácilmente, ¿qué pasa con los jugadores? Descubrirán más errores. Es por eso que debemos realizar pruebas beta para permitir que los jugadores encuentren los errores por nosotros. Debe anunciar que recompensaremos a los jugadores que detecten errores durante la prueba beta. La recompensa será de 100.000 USD. ¿Cuánto cuesta? Kameda Masao se sorprende. 100,000 USD es demasiado alto. Habíamos comprado esta empresa por solo 4 millones de dólares. ¿Cómo puede valer tanto un error? 100.000 USD. En China, hay un viejo dicho, una palabra vale 1000 oro, y se rumorea que se registró por primera vez en Lubuei. Lubuei registró todas las sugerencias de sus clientes y las colocó en las puertas de la ciudad con un aviso. Recompensará 1000 piezas de oro a quien pueda aumentar o reducir una palabra en este libro. A partir de entonces, su libro se hizo famoso en toda China. Fenn Yu se rió y conoce muchas historias similares en la historia. Kameda Masao asintió. Jefe, ¿está diciendo que esto también es una táctica de marketing para este juego? Mucha gente empezará a jugar a este juego por la recompensa de 100.000 USD, y poco a poco lo disfrutarán. Incluso después de que no puedan encontrar ningún error, seguirán jugando y aumentarán nuestras ganancias. En Japón, también tenemos historias de este tipo, pero no he pensado en usarlas en nuestros productos. Eres muy inteligente. Cuando Fenn Yu dijo que daría 100.000 USD por descubrir un error en el juego, Kameda Masao sabía lo que quería Fenn Yu. Pero a propósito no dijo nada y fingió haber aprendido algo de Fenn Yu y, al mismo tiempo, puede besar el trasero de Fenn Yu. Fenn Yu también sabe que Kameda Masao está fingiendo ignorancia. Cuando se trata de gestión y operaciones, Kameda Masao es mucho mejor que él. Pero incluso sabiendo que esto es un halago, todavía le gusta escucharlo. Además, en diferentes países, las estadísticas de las tres clases deben tener ligeras diferencias. ¿Por qué? Esta vez, Kameda Masao está realmente desconcertado. Mago, sacerdote taoísta y guerrero son las tres clases del juego. En el sudeste asiático, el sacerdote taoísta será muy popular ya que esta clase ha aparecido en cuentos e historias populares de muchos países. Sacerdote taoísta es casi inexistente en Occidente. Los llamarían chamán, pero el chamán es muy diferente del sacerdote taoísta. Además, mage está registrado en los cuentos y leyendas populares europeos. Pueden usar todo tipo de magia misteriosa, y la mayoría de los occidentales preferirán jugar en esta clase. Los guerreros son los más adecuados para los estadounidenses. Tienen una historia más corta y les gusta el heroísmo. Entonces, esta clase que empuña espadas y hachas debería ser popular entre ellos. ¿Eso significa que este juego tendrá diferentes versiones en diferentes regiones? Solo pequeñas diferencias. Aumentar algunas de las estadísticas del personaje es fácil. En el sudeste asiático, Taoist Priest debería ser un poco más fuerte, pero la tradición del juego, los NPC, los mapas, etc. deberían seguir siendo los mismos. Incluso el nombre y las estadísticas del jefe final deben ser iguales.
Usaremos este juego para difundir nuestra cultura oriental a Occidente. Los nombres y estadísticas de otros mini jefes pueden tener ligeras diferencias. Escribiré algunas sugerencias y conseguirás que los desarrolladores comiencen a desarrollar la expansión según mis sugerencias. En la vida anterior de Feng Yu, Legend of Mir se había actualizado varias veces. Esto incluye las modificaciones en servidores privados. La gente había creado todo tipo de mini jefes en los servidores privados, y fue divertido para los jugadores. Feng Yu decidió consolidar todo y ahora los incorpora al juego. De esta manera, Legend of Mir será más popular que su vida anterior. Además, un buen mod debe tener una buena historia. Si no, este juego no tendrá sentido y los jugadores no saben la razón para matar monstruos. ¿No se tratan los videojuegos de matar monstruos? Habías dicho que subir de nivel, encontrar equipo, libros de habilidades, fortalecer el personaje e incluso matar a otros jugadores, ¿son los atractivos de este juego? Sí. Pero, ¿no te parece más interesante si conoces la historia de fondo de este juego? ¿De dónde provienen los NPC, las razones para dar misiones, la historia detrás de las ciudades y ubicaciones, de dónde vienen los monstruos, y por qué el jefe final quiso apoderarse de ciudades humanas, etcétera? Después de saber todo esto, el juego será más interesante. Kameda Masao pensó en lo que dijo Feng Yu y sintió que tenía razón. Pero será demasiado problemático. Todos los NPC en el juego deben tener una historia de fondo y todas las misiones deben estar vinculadas. Además, debe existir la historia principal. Esto es solo un juego. ¿Es necesario hacerlo tan complicado? Los juegos de consola y arcade que jugaste antes tienen historias. Esas historias atraerán a la gente y también podemos ganar dinero con ellas. ¿Ah? ¿Esas historias también pueden generar dinero? Así es. Podemos escribir las historias en una novela y publicarlas en nuestra revista. Por supuesto, en esta revista podemos publicar recorridos y estrategias de juego para jefes y misiones. Se mostrarán nuevos artículos y equipos en la revista, lo que motivará a los jugadores a subir de nivel. Además de las novelas, también podemos publicar manga, y el personaje principal no necesita ser el NPC del juego. Podemos usar los personajes de los jugadores como personajes en el manga y dejar que los jugadores sientan que son parte de él. En el futuro, también podemos convertirlo en una película. En la vida anterior de Feng Yu, el manga y los videojuegos van de la mano. Juegos como Pokémon, King of Fighters, comenzaron con juegos, seguidos por manga y anime. Todo esto traerá grandes beneficios. Entonces, ¿vamos a contratar escritores y mangakas? En Japón, hay muchos mangakas talentosos, pero no tenemos ningún novelista famoso. Kameda Masao sintió que esta novela basada en la historia de un juego es muy difícil de escribir. Pero para Feng Yu, es fácil. Todo lo que necesita hacer es proporcionar una historia general, establecer los personajes principales y dejar que los internautas decidan el resto. Por supuesto, los cibernautas solo pueden ayudar a dar aportes, y Feng Yu aún necesitará un escritor profesional para escribirlo. Feng Yu prefiere escritores que se especialicen en historias históricas, ya que quiere que el juego tenga una sensación auténtica y cree un universo de juego. En esta era, todavía no hay novelas en línea, a diferencia de la época anterior al renacimiento de Feng Yu. Conseguiré que alguien escriba la novela. Solo contacta al mangaka. No hay prisa con el manga. Deje que él diseñe los personajes primero, y podremos mostrar el equipo del juego a los jugadores. Recuerde, los personajes femeninos deben ser bonitos y sexys, y los hombres deben ser guapos y masculinos. No necesita preocuparse por el mercado chino. Pero para el resto de países, debe encontrar socios locales o adquirir algunas empresas de distribución de juegos. En cuanto a los anuncios, puedes conseguir que algunas modelos o celebridades lo filmen. Después de todo, las celebridades también pueden respaldar los videojuegos. Kameda Masao sintió que había aprendido mucho de esta breve charla con Feng Yu. Feng Yu es realmente un genio cuando se trata de ganar dinero. Capítulo 1024. Recreando los clásicos de su vida anterior. Después de que Kameda Masao se fue, Feng Yu se encerró en la habitación para comenzar a escribir la historia principal de Legend of Mir y su expansión. Había jugado a estos juegos en su vida anterior y había leído novelas similares. Puede que no sea bueno para escribir novelas, pero no tiene problemas para escribir la historia principal y los antecedentes de los personajes. Feng Yu no necesita preocuparse por los detalles o el desarrollo del personaje, ya que no es bueno para hacer eso. Leer novelas y escribir una novela es diferente.
Fen Yu está satisfecho con lo que escribió y sintió que sorprendería a todos con esta historia. Será conocido como un genio escritor de juegos. Fen Yu también enumera algunos de los errores conocidos en Legend of Mir. Las modificaciones y los trucos desequilibrarán el juego y afectarán la jugabilidad. Lo que es peor es que estos mods y hacks son caros. Por ejemplo, si usted fabricó un televisor y otra persona produjo y vendió el control remoto de su televisor. Además, el control remoto se está vendiendo bien, y usted no obtiene ni un centavo. Esto es como ser aprovechado, y esto enojó a Fen Yu. En la vida anterior de Fen Yu, los desarrolladores de Legend of Mir habían estado librando una guerra con estos desarrolladores de mods. Pero esto no es lo peor que le pasa a Legend of Mir. En la cima de su popularidad, se filtró su código fuente y las ganancias de la compañía cayeron drásticamente. De hecho, muchos jugadores de Legend of Mir comenzaron a jugar a través de servidores privados. Sin estos servidores privados, la popularidad de Legend of Mir durará otros 3 a 5 años. Ahora, Fen Yu decide desarrollar las modificaciones él mismo siempre y cuando no haga que un jugador se sienta dominado y altere el equilibrio del juego. Fen Yu recuerda de repente que el código fuente de otro juego también se filtró al mismo tiempo que Legend of Mir en su vida anterior. También es un juego desarrollado por una empresa coreana. Este juego se llama Mu Online. Mu Online es un juego Morbid en 3D y es bastante popular por sus gráficos. Aunque el juego no es 3D, se puede considerar 2.5D y tener los mejores gráficos en ese momento. Además, las clases y los diseños de personajes de este juego están más inclinados a Occidente, y es más popular entre los jugadores occidentales en comparación con Legend of Mir. Sin embargo, la empresa que desarrolló este juego se creó después del año 2000. Eso significa que este juego o incluso el concepto no se han desarrollado ahora. Si este es el caso, ¿por qué no desarrollo este juego yo mismo? Ahora hay muchos desarrolladores de juegos en Taiwán, Japón, Corea, Europa y América. Aún así, se centran principalmente en juegos para un jugador online. Las ganancias de estos juegos no son tan altas como los futuros juegos en línea porque los juegos en línea cobran a los jugadores a través de tarjetas de tiempo prepagas. Los servidores del juego, el almacenamiento de datos, la experiencia multijugador masiva, etc. son diferentes de los juegos para un solo jugador. Los juegos para un jugador solo pueden beneficiarse vendiendo el juego original. Pero la piratería existe no solo en China. En Europa y lo sé. Muchas personas también están en este comercio, y son las que comenzaron a vender la versión cracked de los juegos. Por supuesto, el costo de los MO es mucho más alto que los juegos para un solo jugador. Fen Yu comienza a recordar Mu en línea y comienza a escribir la historia de fondo del juego, diseños de personajes, misiones, etc. E incluso enumera algunos de los equipos que recuerda. Después de eso, Fen Yu comienza a pensar en los populares Mo y otros juegos de su vida anterior, que se consideraban clásicos. Legend of Mir, Mu Online, Westward Journey Online, World of Warcraft, Dungeon Fighter Online, Think2, Fantasy Westward Journey, Perfect World, Crazy Racing Kart Rider, Crazy Arcade, O2 Jam, Audition Online, Crossfire, Swordsman Online, Heroes of Hinjon Online, Lineage, Dinastía Jade, etc. Fen Yu había jugado algunos de estos juegos y había oído hablar del resto. Por supuesto, no puede desarrollar todos los juegos populares y no a todos los jugadores les gustará el mismo juego. Cada juego tiene un grupo específico de jugadores, y Fen Yu solo necesita resaltar la característica clave de los juegos. Aunque los juegos no serán populares para siempre, deberían durar de 5 a 8 años. Y, señor Kameda, ¿le pasa algo al señor Fen? Había estado dentro de su habitación durante unos días y había pedido muchos cuadernos y bolígrafos. ¿Está escribiendo algo? Preguntó Wen Zijian. Kameda Masao tampoco está seguro de lo que está haciendo su jefe. Fen Yu es bueno con la PC, ¿y por qué no usa la PC para escribir? ¿Por qué debe escribir en papel? Además, ¿qué está escribiendo? Han pasado 3 días y todavía no ha terminado. ¿Podrían ser las reglas y regulaciones de gestión de Win Rain Holdings? Pero Kameda Masao le había preguntado a Fen Yu sobre las regulaciones de la compañía antes, y Fen Yu dijo que no hay necesidad de tantas reglas y regulaciones. Además, según la comprensión de Kameda Masao de Fen Yu, él sabe que a Fen Yu no le molestan estos detalles. Siempre que el empleado no haya traicionado a la empresa, Fen Yu está bien incluso si el error del empleado le costó a la empresa sufrir algunas pérdidas. Pero Kameda Masao no está seguro de lo que está haciendo Fen Yu y nunca preguntará.
Se vuelve hacia Wen Zijian. No preguntes sobre los asuntos de vos, ¿entiendes? Wen Zifen sonrió avergonzado. No le importa, ya que le pagan a diario. Incluso cuando no esté haciendo nada, se le pagará. Si no están usando mis servicios, simplemente veré televisión y tomaré té aquí y obtendré 500 US por día. No creo que pueda encontrar otro trabajo como este en mi vida. Pero todos sienten curiosidad por lo que está escribiendo Feng Yu. Feng Yu todavía está escribiendo sobre las ideas, estructura, diseños, jugabilidad, etc. de esos juegos. También escribió las audiencias objetivo de cada juego y cómo van a cobrar a los jugadores. Son algo que ahora no existe. Algunos juegos cobran a los jugadores a través de tarjetas de tiempo de juego, y algunos son por vender artículos dentro del juego, membresías, independientemente del modelo de carga, la compañía obtendrá grandes ganancias y muchos jugadores los aceptarán. Feng Yu no usó su computadora portátil para escribir todo esto porque no sabe cómo usar el método de ingreso de Wubi, y el método de ingreso de Pinyin no es tan conveniente ahora. Otra razón es la seguridad en Internet. Feng Yu está preocupado por los piratas informáticos, y hay muchos piratas informáticos en Corea. Estas ideas son para que Feng Yu construya su imperio de juegos. No quiere que nadie se lo robe, ya que estas ideas crearán un fuerte competidor. Una semana después, Feng Yu dejó su bolígrafo, cerró su cuaderno y se estiró. Feng Yu fue al baño y se vio en el espejo. Se ve pálido y sin afeitar. Ha pasado mucho tiempo desde que trabajó tan duro y no está acostumbrado. Parece que necesita algo de entrenamiento. Después de arreglarse él mismo, Feng Yu salió de su habitación y vio a Kameda Masao afuera. Jefe, ¿ha terminado? Feng Yu sonrió y asintió. Había escrito ideas para nuevos juegos. Puede distribuirlos a nuestras otras empresas y pedirles que lo desarrollen. Recuerde, no debe permitir que personas ajenas vean el contenido de estas libretas. Tenga la seguridad, jefe. Si el contenido de los cuadernos tiene plomo, realizaré seppuku. Kameda Masao lo juro. Notas del traductor. De tantos juegos mencionados, solo había jugado WoW. ¿A qué juego habéis jugado todos? Capítulo 1025. Si no podemos comprarlos, robar su personal seppuku es para los cobardes. Si fallaste en algo, deberías pensar en cómo levantarte. La muerte es solo una forma de escape. No quiero oírte decir esto de nuevo. Feng Yu palmeó la espalda de Kameda Masao. Si te matas, ¿quién va a recuperar mis pérdidas? Confié en ti y te preparé para que me ayudes a ganar más dinero. No me importa tu espíritu samurái. Sí, jefe. No diré esto de nuevo. Kameda Masao no es un samurái. Frente a Feng Yu, es un subordinado, pero en Japón, también es un hombre de negocios influyente. La empresa Sixth Sense es actualmente la número 1 en su industria y posee la mayor parte del mercado. Su marca ahora es famosa en todo el mundo. Kameda Masao solo está besando el trasero de Feng Yu, pero esta vez se había equivocado. Sin embargo, Kameda Masao inmediatamente le dice a Feng Yu una buena noticia. Jefe, ahora habíamos adquirido Nexon, pero su compañía había establecido una subsidiaria independiente en los Estados Unidos. ¿Significa esto que esta empresa se dirige al mercado estadounidense? Es normal que la empresa cree una filial independiente. Los accionistas de esta empresa podrían haber querido centrarse en el desarrollo de juegos, pero ¿cómo se puede comparar el mercado surcoreano con el mercado estadounidense? Ahora, los accionistas habían obtenido una gran suma de dinero y pueden comenzar sus planes para el mercado estadounidense. Pero Feng Yu sintió que fallarían. Aunque los juegos desarrollados por Nexon no son malos, no son los mejores. Aunque Internet está más desarrollado en Corea del Sur, en comparación con China, su población es baja. Incluso en el año 2000, más de 100,000 coreanos estaban en línea al mismo tiempo, lo que se considera un juego exitoso. Los juegos en línea de Corea del Sur solo requieren unos pocos servidores, pero en China, la cantidad de servidores debe multiplicarse por 10. Nexon solo alcanza su punto máximo después de haber desarrollado Crazy Arcade, Crazy Racing Kart Rider, Dungeon Fighter Online y Counter-Strike Online. En ese momento, Nexon tiene más de una docena de subsidiarias en todo el mundo y trabaja con muchas empresas. Puede que no sean los mejores de la industria, pero otros importantes desarrolladores de juegos los consideran un competidor digno. Esta empresa es mediocre, pero su equipo de desarrollo sigue siendo bastante bueno. ¿Qué pasa con sus desarrolladores de juegos? ¿Los enviaron a Estados Unidos? Si Feng Yu hubiera comprado un caparazón vacío, sus pérdidas serían grandes.
Para Feng Yu, el personal talentoso es más importante que la marca. Es fácil construir una marca con un buen producto. Aún así, es difícil encontrar personal talentoso con experiencia, conocimientos técnicos e ideas. Aparte de los que se enviaron a los EU. Antes de nuestra adquisición, la mayoría de ellos todavía existen. Pero parte del personal de administración había renunciado. Son los pioneros y accionistas de la empresa y se habían ido a esa empresa en Estados Unidos. Solo quedó uno de ellos, que está a cargo de las operaciones de los juegos. Tengo la intención de nombrarlo como director ejecutivo de la empresa. Feng Yu está satisfecho de escuchar esto. Bueno. ¿Qué pasa con ese software NC? Esta es la empresa que desarrolló Lineage, JX Online, etc. y es bastante sólida. Todavía estamos negociando con ellos, pero son más codiciosos que Choi Won. Su capital inicial es menos de 1.000 millones de won, y están pidiendo 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. Estas personas piden demasiado. ¿Creen que pueden ganar mucho dinero cuando desarrollan un juego exitoso? ¿O pensaron que el valor de su empresa se multiplicaría varias veces después de que aparecieran en la lista? ¿O sabían que Kameda Masao representa a Feng Yu y sintieron que a Feng Yu, como un supermagnate, no le importará esta cantidad? Ya no adquiriremos esta empresa. Pero creo que su personal es bastante capaz y el salario y los beneficios de nuestra empresa son más atractivos. Debemos abrir nuestras puertas para recibir a estas personas capaces. Feng Yu se burló. Si todos ustedes ya habían desarrollado los juegos clásicos populares en mi vida anterior, aún podríamos negociar. Pero los juegos que desarrollaste ahora no valen la pena. Incluso si no adquiero su empresa, puedo adquirir a sus hombres. Después de haber atrapado a todos tus desarrolladores, veré cómo vas a desarrollar nuevos juegos. Feng Yu está atacando la raíz del problema y haciendo que todo el personal talentoso se una a las dos empresas que adquirió. Incluso si algunas de estas personas comienzan su propia compañía de juegos, no tendrán tanto éxito como la vida anterior de Feng Yu. Un árbol joven puede crecer entre los árboles, pero no puede crecer tan alto como los otros árboles. Feng Yu quiere comprar estas empresas, pero valora más a sus desarrolladores. Kameda Masao inmediatamente adoptó la expresión "eres tan inteligente". Jefe, eres tan inteligente. De esta manera, NC Software no será una amenaza para nosotros. Oh, ¿cómo registraste el holding de juegos en Hong Kong? Sí. Había registrado Win'n'Rine Games Holdings. Actosoft y Nexon serán subsidiarias de este holding. Feng Yu asintió. ¿Cuál es el progreso con Cook International? ¿Están dispuestos a vender sus acciones de Blizzard Entertainment? Todavía estamos negociando con ellos y tenemos muchas posibilidades. Ok. Debes adquirir esta empresa ya que me gustan sus tecnologías. Además, ¿se ha puesto en contacto con el resto de accionistas de Blizzard? ¿Están dispuestos a vender sus acciones? Aparte de algunos fundadores, el resto está dispuesto a vender. Si logramos comprar las acciones de Cook International y algunos accionistas, deberíamos poseer más de 2/3 de las acciones. Tendremos la gran mayoría de las acciones. Muy bien. Obtendremos grandes beneficios de esta empresa, y serán nuestro trampolín para entrar en los mercados de EU y Europa. Los que se negaron a vender sus acciones de Blizzard son los que aman a la empresa, y la empresa necesita a estas personas. Blizzard es fuerte en sus tecnologías, marca y canales de distribución. Pero Kameda Masao tiene curiosidad. Esta empresa está desarrollando juegos para un solo jugador, y Feng Yu había dicho que deben centrarse en los juegos en línea. ¿Feng Yu está pensando en convertir a Diablo o Warcraft en un juego en línea? El jefe debe tener su razón para adquirir esta empresa, y Kameda Masao solo necesita cumplir sus órdenes. Jefe, también tengo una empresa de desarrollo de juegos en Japón. ¿Puedo fusionarlo con Win'n'Rine Games Holdings? Preguntó Kameda Masao. ¿Eh? ¿También tienes una empresa de desarrollo de juegos? Feng Yu recuerda que Japón es bueno en los juegos de arcade y consola. También son buenos en juegos de rol, pero no tienen buenos títulos en juegos en línea. Tal vez tengan buenos juegos en línea, pero estos juegos no son populares en China. Corporación ELF. Capítulo 1026. El sueño de Kameda. ¿Qué empresa es esta? Feng Yu no había oído hablar de esta empresa antes. ¿Qué juego ha producido esta empresa? Preguntó Feng Yu. Si Feng Yu hubiera oído hablar de los juegos que ha producido esta compañía, sabría cómo se desempeñará esta compañía en el futuro.
Dragon Knight, Kipsey, Elf Banka Kipsey, etc. Maldición. Son esos juegos eróticos. Aunque Fen Yu no había jugado a estos juegos antes, había oído hablar de ellos. Además, esta empresa había lanzado sus juegos con anime y manga. Esta es una empresa que se especializa en este género. Pero esta empresa está en línea con la industria de Kameda Masao. Pero no es una buena idea dejar que se una a Win and Rhyme Game Holdings. Kameda, esta es una buena empresa y más adecuada para la empresa Sixth Sense. Puede lanzar una serie de productos Sixth Sense basados en los juegos de esta compañía. Pero la empresa no es apta para ser colocada bajo Win and Rhyme Games Holding. Si desea hacer crecer esta empresa, puede configurar Black Dragon Games o una empresa de Sixth Sense Games. También puede presentar manga, series de anime basadas en los juegos e incluso lanzar películas basadas en estos títulos. Puede trabajar junto con empresas para adultos en el extranjero. La industria de adultos es legal en muchos países como Japón, Italia, Estados Unidos y Corea. Actosoft también tiene planes de desarrollar este tipo de juegos, pero Fen Yu lo detuvo. Fen Yu no se opone a esta industria ya que la gente siente curiosidad por su tema. Pero estos deben regularse. Algunos crímenes habían ocurrido en Japón, Estados Unidos y muchos otros países, por personas que imitaban lo que sucedía en juegos, anime y manga. Si las personas no tienen el conocimiento adecuado de este tema, podrían copiar lo que vieron en juegos, anime o manga, y convertirse en un pervertido. Si sucede algo así, afectará la reputación de la marca de la empresa. Kameda Masao se sintió un poco decepcionado cuando escuchó que Fen Yu no está dispuesto a permitir que su compañía de juegos se una a Win and Rhyme Games Holding. Pero se anima cuando Fen Yu no le impidió hacer esto y aún lo alentó. Kameda Masao tenía sus ojos puestos en una empresa de desarrollo de juegos, Illusion, y esta empresa es famosa en Japón por sus videojuegos para adultos. Habían desarrollado muchos juegos clásicos y sus juegos se habían adaptado al manga, anime y películas. Sus productos relacionados con los juegos también se están vendiendo bien. Pero los juegos de esta compañía solo están en japonés y no se pueden vender fuera de Japón. Esta regulación había restringido su desarrollo, e incluso si Kameda Masao comprara esta empresa insistirá en incluir esta restricción en la política de su empresa y no se puede cambiar. Sin esta restricción, esta compañía será una de las mejores, o incluso la mejor del mundo, en desarrolladores de juegos para adultos. Los beneficios que aporta al sexto sentido serán muchos. Kameda Masao puede decir que Fen Yu no está dispuesto a interferir en esto, al igual que Fen Yu nunca había preguntado sobre Sixth Sense Company o la compañía Aiwa de Japón. Pero Kameda Masao puede entender que esta industria no está permitida en China, y Fen Yu está tratando de trazar una línea entre él y esta industria. Pero Fen no discrimina ni se opone a esta industria, o de lo contrario, no invertiría tanto dinero en Sixth Sense Company. Entonces, ¿puedo permitir que Sixth Sense Company adquiera tales empresas? Por supuesto. Si crees que vale la pena, adelante. Incluso si estas empresas fracasan, Sixth Sense Company no se verá afectada. Pero si tienen éxito, será una nueva fuente de ingresos para Sixth Sense Company. Jefe, si el producto de una empresa no puede venderse fuera de Japón, y debido a esta restricción, no obtendremos grandes beneficios después de adquirir esta empresa. ¿Cómo deberíamos solucionarlo? Preguntó Kameda Masao. Si el producto de una empresa es excelente, incluso si no se vende en el extranjero, habrá imitaciones o falsificaciones. Tampoco tengo una solución para esto. Puede persuadir a los propietarios de la empresa para que deroguen esta regulación o utilizar otra empresa para comprar los derechos de esta empresa y realizar cambios menores para convertirla en otro juego. Los ojos de Kameda Masao se agrandan. Así es. ¿Por qué no pensé en obtener los derechos y realizar cambios en la idea original? Los juegos no pueden venderse en el extranjero. Aún así, Kameda Masao puede comprar el concepto y las ideas del juego y convertirlo en otro juego para los mercados extranjeros. Seguramente será popular y generará grandes ganancias. Pero Kameda Masao debe planificar esto cuidadosamente ya que los diferentes países tienen regulaciones diferentes a las de Japón. Algunos países son más abiertos que Japón, mientras que otros son más estrictos. Kameda Masao tiene un gol. Quiere ser la persona número uno en la industria de adultos. Aunque está lejos de lograr este objetivo, cree firmemente que podrá alcanzarlo en su vida. Kameda Masao también quiere hacer que Sixth Sense y Black Dragon sean las mejores marcas de la industria para siempre.
Siempre que alguien busque un juguete para adultos, primero pensará en estas dos marcas. En ese momento, Sixth Sense será más conocido que Sony, Panasonic, etc., ya que estos productos deberían ser más populares. Kameda Masao ya había entrado en los mercados de los países africanos. Estos mercados son los mercados en los que otras marcas no se atreven a aventurarse. Una vez que el sexto sentido se haya establecido en estas áreas, ninguna otra empresa podrá ingresar. Kameda Masao cree que la vida será mejor para todos. Nadie sabe si habrá naciones desarrolladas en África 10 años después. Después de todo, África es rica en recursos y minerales. Kameda Masao se había fijado un objetivo de 10.000 millones de yenes para esta empresa y lo había logrado. Su objetivo ahora es una ganancia anual de más de 1.000 millones de dólares. Este es un objetivo alcanzable y Kameda Masao cree firmemente que puede lograrlo en unos pocos años. Las ganancias anuales de la compañía superan los 500 millones de dólares ahora y siguen creciendo. Una vez que la ganancia anual de la empresa supere los 1.000 millones de dólares, Kameda Masao será el principal empresario de Japón y su familia será una de las familias más ricas de Japón. Kameda, todos los negocios legales merecen su tiempo y le encanta esta industria. No estoy familiarizado con esta industria y no puedo ayudarlo mucho. Está solo, pero aunque esta industria es legal, muchas personas tienden a menospreciarla. Estoy seguro de que no quieres que la gente menosprecie a tu familia, ¿verdad? Espero que pueda concentrarse en Win Rhyme Holdings, y las ganancias que obtenga de aquí serán más altas que las de Sixth Sense Company. Debería conseguir un sucesor para Sixth Sense Company antes. El conocimiento de Feng Yu de la industria para adultos no se puede comparar con Kameda Masao o incluso con un vendedor del sexto sentido. Ya no puede asesorar a Kameda Masao en esta industria. Feng Yu tampoco quiere que Kameda Masao se pase la vida vendiendo juguetes para adultos. Apple rogó al CEO de Pepsi por algo que dijo Steve Jobs. ¿Quieres vender agua azucarada por el resto de tu vida o venir conmigo y cambiar el mundo? Ahora, Feng Yu también quiere persuadir a Kameda Masao. Kameda Masao es un talento y no debe limitarse a la industria. Aunque esta industria tiene potencial, no es una industria orgullosa de estar. Jefe, lo entiendo. Manejaré bien Win Rhyme Holding Corporation y no los decepcionaré. Kameda Masao prometió. Capítulo 1027, los juegos de viento y lluvia comienzan a funcionar 3 días después. Feng Yu asistió a la ceremonia de apertura de Win Rhyme Games Holding en Hong Kong. Muchos magnates de Hong Kong asistieron a la ceremonia. Mucha gente estaba confundida. Desde el nombre de la empresa, debería ser una empresa de juegos, ¿y por qué todos los magnates asisten a la ceremonia de apertura? Los magnates estuvieron allí personalmente, y esto es diferente a enviar puestos de flores de felicitación. Los reporteros de Hong Kong y los reporteros de los medios extranjeros acudieron inmediatamente allí para cubrir la historia. Es raro que tantos magnates se reúnan en un solo lugar. Mucha gente pregunta quién es el dueño de esta empresa. Descubrieron que este Win Rhyme Games pertenece a Win Rhyme Holdings Corporation y tiene 3 subsidiarias. 2 subsidiarias están en Corea del Sur y una está en Beijing. También se enteraron de que esta empresa está intentando adquirir una empresa de juegos estadounidense, Blizzard. ¿Alguien adivinó que Win Rhyme Holdings pertenece a Feng Yu, o Feng Yu tiene una participación en él porque Win Rhyme Consultant es una de las subsidiarias de Win Rhyme Holdings? Algunos reporteros de medios extranjeros descubrieron que Feng Yu había creado 2 sociedades de cartera y había reestructurado todos sus activos. Los reporteros descubrieron que todos los activos de Feng Yu en China habían sido transferidos a una compañía llamada Taiwan Holding Corporation, y todos sus activos en el extranjero fueron transferidos a esta Win Rhyme Holding Corporation. Cualquiera de estas 2 sociedades de cartera vale más de 10.000 millones de dólares y puede considerarse un conglomerado importante. Más importante aún, estas 2 empresas pertenecen a la misma persona. Y, sobrino Feng, estás entrando en la industria del juego. La industria del juego está en declive ahora y las ventas de las consolas de juegos están cayendo. Fu Ronqi había venido a felicitar a Feng Yu. Superman Lee está en Canadá, pero pidió a sus 2 hijos que lo representaran. Esto sorprendió a los medios, ya que enviar a sus hijos a esta ceremonia muestra un gran respeto por Feng Yu. Aunque Feng Yu es el hombre más rico de Asia, cuando se trata de estatus e influencia, muchas personas todavía piensan que Superman Lee está mejor clasificado que Feng Yu. En Asia, hay otra persona que ocupa un puesto más alto que Feng Yu, y es el director del grupo Samsung.
Superman Lee posee muchos puertos en todo el mundo y tiene muchas inversiones. También es uno de los líderes en China y tiene respaldo político. El jefe de Samsung es el mismo. No solo es rico, sino que también tiene la autoridad y puede influir en la política de Corea del Sur. Comparado con ellos, Feng Yu solo es rico. Incluso Bill Gates no se considera influyente, ya que ni siquiera se convirtió en las 100 personas más influyentes del mundo. Solo ocupa el puesto 11. Superman Lee ocupa el 9º lugar entre las 100 personas más influyentes del mundo de este año. Tío Fu, creo que la industria del juego tiene un gran potencial. Los juegos tradicionales de arcade y consola están disminuyendo, pero los juegos de PC aumentarán y reemplazarán a estos juegos en el futuro. Fu Ronqi se rió y no continuó. Palmeó a Feng Yu en sus hombros antes de alejarse. Han pasado años desde que jugó a los videojuegos y no sabe mucho sobre esta industria. Muchos reporteros habían tomado fotografías de Fu Ronqi charlando con Feng Yu en la entrada. Los rumores de que Feng Yu es cercano a la familia Fu son ciertos. No solo el jefe de la familia Fu está aquí, el líder de la segunda generación de la familia Fu, Fu Guangzhen, está aquí. Hermano Feng, eres tan influyente. Esto es solo una compañía de juegos, y casi la mitad de los magnates de Hong Kong están aquí para felicitarlo. Dijo Fu Guangzhen. Solo una compañía de juegos. Parece que tampoco cree que la industria del juego tenga potencial. Creo que los juegos son rentables. Pero no debería resultarle fácil obtener grandes beneficios. Tendrás que competir con Nintendo, Sony, Sega, etc. Incluso sin estas empresas de renombre mundial, tendrás que competir con miles de empresas de juegos de arcade. Será difícil destacar entre ellos y necesitará grandes inversiones. Los negocios de Feng Yu estaban principalmente en China y habían utilizado la estrategia de introducir nuevos y mejores productos. Pero la industria del juego está actualmente en declive y hay muchos competidores a nivel nacional y en el extranjero. Incluso Fu Guangzhen cree que el éxito de Feng Yu no será grandioso. Fu Guangzhen cree que Feng Yu no fallará porque Feng Yu nunca había fallado antes. Pero las ganancias de algunos negocios de Feng Yu no son altas. Es por eso que Fu Guangzhen no le dijo a Feng Yu que quería invertir en este negocio cuando Feng Yu no lo invitó. Jajaja, nuestras posiciones y desarrollos futuros son diferentes, y los superaré en el futuro. Dijo Feng Yu. Feng Yu tiene las ideas y conceptos para sus juegos, fondos para desarrollarlos y comercializarlos, y un sólido equipo de desarrolladores. Con todas estas ventajas y aún fracasa, será una pérdida de su renacimiento. Incluso si Feng Yu no es alguien del futuro, su alta inversión en la industria de los videojuegos también funcionará bien. Lo que otros no saben es que Feng Yu tiene un socio fuerte para su negocio de juegos. Ballmer, estás aquí. Steve Ballmer, presidente de Microsoft Asia y también futuro director ejecutivo de Microsoft, representa a Microsoft para felicitar la apertura de Win Rain Games. Los reporteros empiezan a sacarles fotos como locos. Hubo rumores de que Feng Yu está en malos términos con el equipo de administración de Microsoft y casi fue expulsado del tablero varias veces. Además, la relación de Feng Yu con Paul Allen no es un secreto. Entonces, ¿Steve Ballmer se representa a sí mismo o a Microsoft hoy? Si representa a Microsoft, significa que todos esos rumores son falsos. Steve Ballmer representa a Microsoft porque Microsoft está trabajando con la electrónica Win Rain para desarrollar su consola de videojuegos de segunda generación, Xbox. Comprarán los derechos de algunos juegos bajo Win Rain Games y también pedirán a Win Rain Games que desarrollen juegos adecuados para Xbox. Aunque Paul Allen intentó oponerse a esta cooperación, esta consola de juegos requiere las tecnologías de DVD para ejecutar los juegos. Win Rain Electronics tiene el estándar más alto de tecnologías de DVD, y Feng Yu puede ayudar a llevar Xbox al mercado chino. Esto aumentará considerablemente las ventas de Xbox. Además, Feng Yu también posee muchas tecnologías relacionadas con los juegos. Feng Yu se quedó afuera para recibir a los invitados por un tiempo más antes de entrar. La mayoría de los invitados no requieren que reciba fuera del lugar. Incluso Kameda Masao no recibió a los invitados él mismo. En cambio, le pidió al CEO de Win Rain Games, Lim Tianmin, que los recibiera. Lim Tianmin es un gerente profesional de Hong Kong. Después de que todos los invitados ingresaron al lugar, Kameda Masao sube al escenario. Capítulo 1028, Xbox. La naturaleza perezosa de Feng Yu le impidió subir al escenario para dar un discurso. Aunque la ceremonia de apertura de Win Rain Games es grandiosa y ha invitado a muchos magnates, Feng Yu quiere presentarles a Kameda Masao y Lin Tianmin.
La mayoría de los magnates y representantes de varias empresas están allí para felicitar a Feng Yu. Aún así, hay algunos con miradas de desprecio y odio. Una de las personas que está mostrando desdén es el representante de Sony. También es el asistente de Norioga, Junichi Inoue. Para Sony, Win and Rain Games son sus competidores en el desarrollo de juegos, y muchos de los negocios de Feng Yu son competidores directos de Sony. Sony había perdido ante Aiwa en la industria de los reproductores de música. Sin embargo, Sony todavía tiene PlayStation para generar ganancias para ellos. Pero ahora, Microsoft está entrando en la industria de las consolas de videojuegos. Microsoft sintió que deberían pasar de ser una necesidad de oficina a una necesidad de estilo de vida. Después de todo, el mercado de productos de estilo de vida es más grande. Microsoft había querido apoyar a Sega, pero la consola de Sega es un fracaso y hay muy pocos títulos de juegos. No son rival para la PlayStation de Sony. Si las consolas no se venden bien, Microsoft, que está desarrollando los sistemas operativos para las consolas, no obtendrá ganancias. Entonces, Microsoft fue a hablar con Sony. Utilice nuestro sistema operativo Microsoft para sus consolas y nos comprometemos a desarrollar el mejor sistema operativo para sus productos. Pero Sony sintió que Microsoft no sabe nada de videojuegos. Microsoft había ayudado a Sega a desarrollar un sistema operativo para su consola, afirmando permitir que la consola se conectara. Pero, ¿qué pasó al final? Esa consola falló. La preventa había estado en curso durante tanto tiempo y, sin embargo, no muchas personas hicieron pedidos. Incluso si se lanza, también será un producto fallido. Tal vez ni siquiera recuperen su costo. Sony no quiere trabajar con Microsoft, ya que culparon a Microsoft del fracaso de Sega. Por lo tanto, Sony rechazó a Microsoft y decidió trabajar con el rival de Microsoft, Linux. El sistema Linux es gratuito y es compatible con muchos fabricantes de hardware y PC. Una vez que Linux se desarrolle para ser tan bueno como los sistemas de Microsoft, las ventas de Microsoft se verán afectadas. Lo que hizo Sony se consideró una provocación para Microsoft. Bill Gates está enojado y decidió desarrollar su propia consola para rivalizar con Sony. Quiere darle una lección a Sony. La forma más fácil de ingresar a una nueva industria es adquirir una empresa fuerte en esa industria. En este momento, la única consola de videojuegos que puede rivalizar con Sony es Nintendo. Nintendo posee alrededor del 40% de la participación de mercado, Sony posee más del 50% y Sega y el resto compensan el resto. Bill Gates abandona a Sega porque sintió que Sega no podía competir con Sony y Nintendo, y puso su mirada en Nintendo. Pero Nintendo se negó a ser comprada por Microsoft ya que todavía están obteniendo ganancias. Su efectivo disponible es de más de $6.000 millones. Una empresa que está en su apogeo y tiene fondos suficientes no será adquirida por otra empresa. Bill Gates está furioso. Aproximadamente en ese momento, Feng Yu fue a buscar a Bill Gates y le contó su intención de ingresar a la industria de las consolas de videojuegos. Le preguntó a Bill Gates si estaba interesado en trabajar con él. Feng Yu le había pedido a Aiwa Little Tyrant que desarrollara una consola de videojuegos. Aún así, subestimó las dificultades técnicas de desarrollar una consola de juegos y había invertido muy poco dinero. Como resultado, las tecnologías de Aiwa Little Tyrant están casi al mismo nivel que Sega Saturn. Las ventas de Sega Saturn son menos de 10 millones de unidades, perdiendo ante Sony y Nintendo. Incluso si Aiwa Little Tyrant desarrolló su propia consola, las ventas tampoco serían buenas. En China, los videojuegos no son tan populares como los países occidentales y Japón. Después de todo, Microsoft había trabajado con Sega antes en su nueva consola y tiene más experiencia que Aiwa Little Tyrant. Además, Microsoft puede obtener los derechos de muchos juegos. Una de las razones por las que Sega falló es porque tienen muy pocos juegos. Bill Gates se interesa después de que Feng Yu se le acercó. Envió a Ballmer para una visita al sitio y se dio cuenta de que Aiwa Little Tyrant tiene buenas tecnologías. Más importante aún, las consolas de videojuegos requieren tecnologías de DVD o CD. Cuando se trata de tecnologías de DVD, Win and Rain Electronics es más fuerte que Sony. Microsoft sintió que Sega había fallado porque había usado tecnologías de CD-ROM obsoletas. Feng Yu también es accionista de Microsoft y es más fácil para ellos trabajar juntos. Ballmer también sabía que Sony y Feng Yu están en malos términos. Feng Yu había comprado las acciones de Aiwa de Sony, y Aiwa había reemplazado a Sony como líder en la industria de reproductores de música portátiles. Sony también odiaba a Feng Yu hasta la médula.
Ahora, Bill Gates también mira a Zombie de la misma manera que Zombie mira a Feng Yu. No puede esperar a que falle la consola de videojuegos de Zombie. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Además, Feng Yu es alguien que está al mismo nivel que Bill Gates. Feng Yu y Bill Gates tienen fondos, tecnologías y conexiones. Estas son sus ventajas, y si desarrollaran una consola de juegos, seguramente reemplazaría a Sony como líder del mercado. Por supuesto, Bill Gates también espera darle una lección a Nintendo. Después de todo, Nintendo había anunciado que trabajaría con IBM, e IBM es el rival de Microsoft en sistemas operativos. Ballmer había representado a Microsoft para felicitar la apertura de Win&Rhyme Games y, al mismo tiempo, discutir los detalles de su cooperación en Xbox. Bill Gates quiere nombrar esta consola como Microsoft Video Console, y Feng Yu quiere llamarla Win&Rhyme Console. Ambas partes cedieron y decidieron nombrar la consola como Xbox Game Box. Pero ambas partes aún no han decidido las proporciones de inversión, acciones, etc. Esta no será una negociación fácil ya que ambas partes tienen dinero y ambas quieren tener las acciones controladoras. Capítulo 1029, Dominante. Felicitaciones, Feng. La ceremonia de apertura de los Juegos de Viento y Lluvia es un éxito. No solo muchos de los magnates de Hong Kong estaban allí para felicitar a Feng Yu, sino que también se invitó a muchos representantes de empresas de software, tecnologías en línea y electrónica de renombre mundial. Las personas que no fueron invitadas probaron sus medios para ingresar al lugar. Para ellos, esta reunión es un testimonio de su estatus. Solo nos estamos dando a conocer. Nuestro primer juego aún se está probando, y la prueba beta comenzará el próximo año. Escuché que todos ustedes están tratando de adquirir Blizzard. Blizzard es una empresa de desarrollo de juegos de América del Norte de renombre mundial, y su declaración de misión es dedicada a crear las experiencias de entretenimiento más épicas. Pero Blizzard no carece de fondos, y no será fácil adquirirlos a menos que Feng Yu esté dispuesto a pagar un alto precio. Después de todo, los juegos de Blizzard son populares y han acumulado cientos de millones de ganancias. Así es. Habíamos hablado con la empresa matriz de Blizzard y, una vez que se lanza nuestro Xbox, podemos descargar sus juegos. A Feng Yu le gustan la marca, las tecnologías y los productos de Blizzard, y confía en que puede hacerlo más popular en comparación con su vida anterior. Entonces te felicitaré primero. Nuestro Xbox tendrá más éxito en el futuro. Ballmer no mencionó los términos de su cooperación, ya que la primera parte que lo mencionó estará en desventaja. Gracias. La habitación de repente se vuelve silenciosa. Ballmer se estaba poniendo ansioso. Con un simple gracias, Feng Yu detuvo la conversación. Feng, ¿asistirás a la reunión del director del próximo mes? Preguntó Ballmer. Lo haré si soy libre. Feng Yu respondió con indiferencia. Actuó como si hubiera ingresado al directorio por el estatus y no está interesado en la administración de la empresa. Feng, Bill dijo que nuestras ventas de sistemas operativos en China están funcionando bien y le darán más acciones a fin de año como bonificación. Hoy Ballmer se está volviendo loco. ¿Qué significa o? ¿Podemos tener una conversación adecuada? Microsoft le está dando más acciones, e incluso cuando no le falte dinero, no debe mostrar esta actitud. ¿No discutiste con Paul el año pasado por obtener acciones menores? Feng, también eres uno de los directores de Microsoft y también uno de los principales accionistas. Cuando Microsoft gane dinero, usted también ganará dinero. Ballmer decidió comenzar la negociación, o Feng Yu no dirá nada. Feng, Microsoft es la empresa más grande del mundo y tiene una ventaja de marca. Ballmer dijo. No lo creo. Microsoft es ahora solo la empresa de mayor valor en el mundo. El personal y la escala no pueden considerarse los más grandes del mundo. En cuanto a la ventaja de la marca, no puedo verla. Tenemos la experiencia de desarrollar sistemas operativos. Pero nadie está comprando la última consola de Sega que usa el sistema de Microsoft. Si no es así, ¿por qué querría Bill encontrar un nuevo socio? Es porque sabe que Sega fallará. Ambos hombres no mencionaron a Xbox, pero están hablando de los términos de su cooperación. En comparación, ustedes tampoco tienen mucha ventaja. No. Aunque no contamos con la última tecnología, no estamos lejos de las principales empresas, y esto es algo que no todos tienen. También poseemos algunas de las mejores tecnologías del mundo, y somos nosotros quien marcó los estándares. Estas tecnologías tienen un impacto significativo en el producto. Las marcas de nuestros productos electrónicos también son más populares entre los consumidores y más fuertes que Microsoft.
Recuerdo que a Bill Gates también le gusta nuestro reproductor Win&Rhyme Super VCD, ¿verdad? Bill Gates siempre tiene este problema. Le gustan los últimos productos electrónicos debido a las comodidades y experiencias. En la vida anterior de Fenyu, después de las consecuencias de Microsoft con Apple, ambas compañías comenzaron a atacarse entre sí. Algunos medios informaron que Bill Gates usa MP3 de Apple en casa. Este informe aumenta enormemente las ventas de Apple. Esto es equivalente a la publicidad de Bill Gates para Apple. Incluso el hombre más rico del mundo está usando este producto. Debe ser el mejor producto disponible en el mercado. Ahora, Fenyu está usando la misma táctica. A Bill Gates también le gustan nuestros productos Win&Rhyme. Ballmer se queda sin palabras. ¿Por qué Bill Gates compró reproductores Win&Rhyme Super VCD? Fenyu continuó. Cuando compras una PC, ¿te enfocarás en el hardware o el sistema operativo? ¿Cuánto cuesta una PC y cuánto cuesta un sistema operativo? Fenyu está tratando de decirle a Ballmer que el valor y el costo del hardware es más alto que el del software. Por tanto, Microsoft no es tan importante. Si Fenyu quiere, puede conseguir que Lenovo Kingsoft desarrolle el sistema operativo. Aún así, no puede usar el sistema Linux gratuito. Microsoft no permitirá que uno de sus directores y accionistas haga eso. Fen, solo dime lo que tienes en mente. Había cedido en el nombre del producto, pero no cederé en el control del producto. Quiero la mayor parte de este box. La participación mayoritaria no es el 51%, sino 2/3 de las acciones. Eso significa que Fenyu quiere al menos el 67% de las acciones. El corazón de Ballmer dio un vuelco. ¿Qué quiere decir con que ha cedido en el nombre del producto? Este box tampoco usa nuestro nombre de Microsoft. Además, es posible que no aceptemos permitirle poseer el 51% de las acciones, y está solicitando la participación mayoritaria. ¿Desde cuándo ha escuchado que los socios de Microsoft poseen la mayoría de las acciones? Habíamos adquirido muchas empresas pequeñas de desarrollo de software y solo pueden convertirse en uno de nuestros departamentos. Fen, debes saber que nuestro resultado final es que cada parte obtenga el 50% de las acciones, y discutiremos todas las decisiones importantes. Imposible. Si ese es el caso, deberíamos dividir y desarrollar nuestras propias consolas. Quiero ver, incluso si Microsoft adquiere Sega, ¿qué consola pueden desarrollar todos? Somos los que establecemos los estándares para las tecnologías relacionadas con DVD, y Sony y sus aliados están estableciendo otro conjunto de estándares. No creo que todos puedan obtener las patentes de DVD sin pagar un alto precio. Si no tienen miedo de perder dinero, adelante. Incluso si mis consolas son pésimas, todavía tengo el mercado chino. Ballmer de repente se dio cuenta de que Fenyu es demasiado autoritario. Por su actitud, Ballmer sabe que Fenyu no se rendirá. Pero Fenyu también mencionó algo importante. Microsoft no puede desarrollar su propia consola sin Fenyu. Si su consola todavía usa tecnología CD-ROM como Sega, perderán ante Sony, Nintendo e incluso Fenyu. Trabajar con Fenyu parece ser la única solución para Microsoft. Capítulo 1030. La ventaja de Fenyu. Ballmer no puede tomar la decisión y sabía que no habría resultado. Decidió regresar a los EU. Y dejar que la Junta o Bill Gates decidan si deben aceptar la dura condición de Fenyu. Todos los directores de Microsoft, excepto Fenyu, estuvieron presentes en la reunión mensual de directores. HMPH. Alguien vuelve a ignorar la política de la empresa. Creo que no deberíamos ofrecerle acciones este año. Paul Allen mira el asiento vacío. Todos en la junta saben que a Paul Allen no le gusta Fenyu. Su odio hacia Fenyu empeora después de que Fenyu se convierte en el segundo hombre más rico del mundo. Si Paul Allen no vendiera algunas de sus acciones de Microsoft para invertir en otras empresas, su patrimonio neto superaría los $20.000 millones y la brecha no sería tan grande. Pero ahora, Paul no puede alcanzar a Fenyu. El resto de directores fingieron no escuchar lo que dijo Paul Allen, ya que no quieren quedar atrapados entre ellos. Está bien, Paul. Empecemos la reunión. Necesitamos discutir algunos asuntos hoy. Primero, nuestro sistema operativo Win98 se está vendiendo bien, pero hay algunos errores que necesitamos corregir urgentemente. No debemos dejar que nuestros clientes piensen que nuestro sistema tiene problemas de seguridad. El último tema que se discutirá es el tema de la asociación con Xbox. ¿Qué hay para buscar otro socio? Si vamos a desarrollar una consola de juegos, nosotros, Microsoft, lo haremos nosotros mismos. Paul Allen gritó. ¿Cooperar con Fenyu?
¡Qué broma! Feng Yu no está calificado para ser socio de Microsoft. Paul, no creo que desarrollar la consola nosotros mismos sea una buena idea. Primero, no tenemos experiencia en el desarrollo de hardware. Creo que no necesito mencionar el motivo. En segundo lugar, Feng Yu posee tecnologías avanzadas que son críticas para este producto. Espere. Dice que no tenemos experiencia en el desarrollo de hardware, entonces Feng Yu tiene la experiencia. Además, podemos adquirir una empresa con experiencia ya que disponemos de fondos suficientes. Creo que Nintendo es una buena empresa. Paul interrumpió a Ballmer. Este Ballmer siempre está del lado de Feng Yu. Debo estar ciego para aceptar darle tantas acciones en el pasado. Paul, no olvides que Feng Yu es propietaria de algunas empresas de electrónica de consumo. También tiene una participación en el grupo Lenovo. Compárese con nosotros, y es mucho más fuerte en hardware que Microsoft. Además, no podemos adquirir Nintendo ya que exigieron un precio astronómico. Ballmer explicó. Paul dejó que Steve terminara primero. Bill Gates está un poco cabreado. Paul Allen murmuró algo y se quedó callado. Bajó la cabeza para tomar una copa, pero se dio cuenta de que todas las bebidas en la mesa eran bebidas energéticas Yuan Li. Cuando ve las bebidas, se enoja más. Incluso si no hay café, puede servirte Coca-Cola u otras bebidas. ¿Por qué debes traer esta bebida energética Yuan Li a la reunión? Si a los programadores les encanta esta bebida, simplemente dáselos. ¿Por qué todos deben servir esta bebida en la reunión del director? Incluso si tengo que morir de sed, tampoco beberé esto. Ballmer continuó. La situación ahora es que no podemos adquirir ninguna buena compañía de consolas de juegos. Sega ya nos ha demostrado que no son rival para Sony y Nintendo. Además, la consola de juegos de Sony está usando el sistema Linux, y Nintendo había elegido trabajar con IBM. Ahora solo tenemos dos opciones. Podemos establecer una subsidiaria o un departamento para desarrollar nuestra propia consola como dijo Allen, o podemos optar por trabajar con Feng Yu. Pero nuestra debilidad es muy obvia. No tenemos experiencia en el desarrollo de hardware, y será necesario mucho tiempo si queremos ponernos al día con Sony y Nintendo. Si es 1 o 2 años, todavía está bien. Pero si lleva de 8 a 10 años, nuestras pérdidas serán mucho mayores. Pero si nos asociamos con Feng, será diferente. Feng tiene una empresa de desarrollo de juegos y es el mayor distribuidor de juegos de China. Su empresa también es conocida en el sudeste asiático. Además, las empresas de Feng tienen experiencia en el desarrollo de hardware y sus productos electrónicos de consumo son muy populares. Creo que no necesito proporcionarles los datos a todos, ¿verdad? La empresa de desarrollo de juegos de Feng había adquirido dos empresas surcoreanas, una empresa de Hong Kong, una empresa taiwanesa, una empresa japonesa, una empresa china y nuestra ventisca de América. Una vez fusionadas estas empresas, se convertirá en la empresa de juegos más grande del mundo. Tienen más de 1000 desarrolladores de juegos y muchos equipos de desarrollo experimentados. Estoy seguro de que todos ustedes saben por qué falló Sega Saturn. Tienen juegos limitados y a los consumidores no les gusta. Tenga en cuenta que su tecnología no se queda atrás de Sony y Nintendo en ese momento. Feng no solo puede proporcionarnos los derechos de muchos títulos de juegos, sino que también puede dejar de otorgar derechos de juegos a Sony y Nintendo. Los juegos que produjeron solo serán adecuados para nuestro sistema y, lo que es más importante, las patentes de tecnología de DVD pertenecen a dos grupos. Uno de los grupos es el foro de DVD, y utilizan los estándares Win and Rhine, Philips. Este estándar es utilizado por la mayoría de las fábricas de aparatos electrónicos y posee más del 70% del mercado. El otro grupo es la alianza DVD, y usan el DVD más RAM estándar. Este estándar solo posee alrededor del 20% de la participación de mercado. ¿Eso significa que la mejor solución para nosotros es trabajar con Feng Yu? ¿Por qué no podemos utilizar la tecnología VCD? Alguien preguntó. La mayoría de las tecnologías y patentes de VCD, alrededor del 95%, son propiedad de Feng. Además, queremos desarrollar un producto mejor que Sony y Nintendo, y no podemos utilizar tecnología obsoleta. Ballmer explicó. Si es así, solo podemos trabajar con Feng. No estoy de acuerdo con esta asociación. Dijo un director. Preguntó otro director más cauteloso. Steve, ¿ha hablado con Feng sobre las condiciones de esta asociación? Ballmer miró a Bill Gates y al resto de los directores y dijo. La condición de Feng es que quiera la mayoría absoluta de la sociedad conjunta. Paul Allen casi se levantó de un salto y rugió.
Imposible. Mierda. Este Feng Yu es demasiado arrogante. ¿Se está asociando con Microsoft y aún desea obtener la mayoría de las acciones? ¿Quién crees que eres? Fin del capítulo.